monitor, no, sino arriba. Aleluya. Bueno, en esta tarde voy a ministrar algo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Voy a ministrar algo que no sé si al pastor o al santo le ha pasado. A mí una de las pocas veces me ha pasado, pero yo estaba, con todos los respetos, medio dormido y estaba meditando en lo que Dios me estaba dando para ministrar al pueblo. Amén. Aleluya. David, si me puedes quitar más monitor y subirme arriba, mejor, arriba. Y de verdad que, ahí, perfecto. De verdad que creo que esto es palabra de Dios. Creo que si atiendes con ese oído espiritual, Dios te va a hablar. Lo que voy a ministrar en esta tarde es algo que no queremos oír, sino que necesitamos oír. Porque es muy diferente lo que realmente necesitamos oír a lo que queremos oír. Amén. El título de este mensaje es el siguiente: encendiendo de nuevo la pasión. Qué bonito. Encendiendo de nuevo la pasión. Yo, desde que llevo predicando la palabra, es la primera vez que voy a predicar de este libro. Nunca me he atrevido. Es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy difícil al cual hay que estudiar y hay que entender bien el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación y fue recibido por el apóstol Pedro. No. Por el apóstol Pablo. No. ¿Por quién? Por Juan. Fue recibido por el apóstol Juan. Juan escribe esta carta. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2. Yo estoy nervioso, es la primera vez que voy a tocar esta carta y lo voy a hacer con mucho cuidado y con mucho temor de Dios, Juan escribe esta carta en el capítulo 2 para la iglesia de Éfeso. Escribe unos mensajes a 7 iglesias y vamos a tocar una iglesia que Juan manda esta carta por mediación del Espíritu Santo y le dice: escribe, Juanico, escribe. Y Juan en esa ocasión estaba preso, estaba en el sufrimiento, estaba aislado, no sé si en la isla de Patmos, en Creta, ¿no? Donde estuvo preso el pobrecico por predicar el evangelio. Ha pasado de criar a la mamá de Jesús. El pobrecico se ha convertido en el canguro de la madre de Jesús, María. Pero ha tardado, pero ha recibido una revelación impresionante, que es el libro de Apocalipsis, que son los acontecimientos que van a pasar en el futuro. Y vemos cómo Pablo escribe esta carta por mediación del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, todo que tenga Biblia va a venir conmigo y leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: mensaje a las 7 iglesias. Esta es la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Yo estoy nervioso, Y dice la palabra, Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Esto le escribe al pastor de esa iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Anoten bien. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito mensaje le da el Espíritu Santo por mediación del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Pero le dice: pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que tiene el Espíritu Santo dice a las 7 iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén a su santa y bendita palabra. Miren, la iglesia de Éfeso es una iglesia que la ha fundado ni nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Esta iglesia es la que ha fundado el apóstol Pablo. Por eso dice la iglesia de Éfeso, de Efesios. Amén. Cuando se ha fundado, esto hace alrededor de 40 años atrás, esta iglesia que el Espíritu Santo manda por el apóstol Juan, esta escritura, esta carta, esta iglesia ya es una iglesia ya mayor, es una de las primeras iglesias que ha fundamentado el apóstol Pablo. Cuando la escribe, tiene 40 años de edad la iglesia. Y vemos aquí cómo el Espíritu Santo reconoce y, por decir así, elogia las obras que ha hecho Éfeso. Dice, porque yo conozco tus obras. Qué bonito, porque Dios conoce todas nuestras obras. Dice, porque yo conozco tu arduo trabajo, porque he visto cómo no soportáis a los falsos apóstoles y vivís en la sana doctrina, y los habéis visto y los habéis hallado como mentirosos. Dice, he visto que no has desmayado, que has sido constante, que te has esforzado, iglesia de Éfeso. Y vemos cómo el Espíritu Santo elogia a esta iglesia, la pone en alto. Escuchen los mensajes de las demás iglesias. Esta es la iglesia que mejor sale parada. Empieza a resaltar que es una iglesia que hace buenas obras. Empieza a resaltar que es una iglesia que ha trabajado y trabaja arduamente, que ha sido constante, que es una iglesia que está en la sana doctrina, porque han venido falsos apóstoles y los han hallado mentirosos, rebatiéndola con la palabra verdadera de Dios. Es una iglesia en el cual es para aplaudirla, es para decir, no hay quien te aguante, Éfeso. Incluso mismamente el Espíritu Santo elogia a la iglesia de Éfeso, pero después de elogiarla hay un pero. Y el pero es este: pero tengo contra de ti que has dejado pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Y dice el 5, anoten bien, dice, recuerda esto, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras, pues si no las haces, vendré pronto y te quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Primero les está dando elogios de lo que están haciendo. Es una iglesia que está trabajando, que es constante, porque es constante la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que tiene sana doctrina, porque han venido apóstoles falsos y les han rebatido y les han hallado mentirosos. Es una iglesia que se ha esforzado arduamente, pero han dejado el primer amor. O sea, Abraham, que estaban haciendo obras, se estaban esforzando, pero ya no lo estaban haciendo con amor. Y cuando no hay amor, no hay pasión. Cuando no hay amor se apaga la pasión, pero cuando hay amor se enciende la pasión. Quiere decir que la iglesia de Éfeso estaba haciendo obras, cuñada, se estaba esforzando. Era una iglesia constante. Pastor, era una iglesia que vivía en la sana doctrina, pero Dios tenía algo en contra de esa iglesia, y lo que tenía en contra era que había dejado su primer amor. Habían perdido la pasión. ¿Trabajaban? Sí. ¿Se esforzaban? Sí. ¿Estaban en la sana doctrina? Sí. Pero habían dejado las cosas de hacerlas con amor. Se habían enfocado más en las obras que en la comunión íntima con Él. Se habían enfocado tanto en esforzarse, en hacer los deberes que habían que hacer, pero habían perdido ese fervor, ese amor, esa alegría y esa pasión al servir a Dios.
¿Están entendiendo, verdad? ¿Y por qué dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? Dice: haz las primeras obras. Y es que Éfeso seguía haciendo obras, pero no lo estaban haciendo con amor. Y por eso, por mediación del Espíritu Santo, de la carta del apóstol Juan, le dice: haz las primeras obras. No era más importante las obras, era más importante cómo hacían las obras. Habían perdido la pasión. A mí me encanta ver a gente apasionada por Dios. A mí me encanta ministros que estén apasionados por Dios. A mí me encanta ver coros como están apasionados por Dios. A mí me gusta ver iglesias como están apasionadas por Dios. Que da igual quien predique, que da igual quien cante, que da igual quien ministre, porque están apasionados no por el que ministra ni por el barro, sino por el del recipiente, por el interior. Necesitamos ser personas y ser una iglesia que esté apasionada por Dios. A su nombre. ¿Y por qué lo dice al primero? Porque ¿sabes por qué le dice lo primero? Porque dice que a lo primero tenían un amor profundo, tenían un gran fervor por compartir el evangelio, tenían un amor hacia los demás, los unos con los otros, y en el servicio lo hacían con alegría. Aunque seguían trabajando constantes, pero el fervor, el amor, la pasión se había apagado. Se había convertido todo en una rutina. No sé si esto te parece familiar. Se había convertido todo en una rutina. Obraban, trabajaban, se esforzaban, pero no lo hacían con amor. Y se había convertido en una rutina y en un cumplimiento del deber, pero sin la chispa del amor genuino. Vaya, que habían perdido la pasión. Por eso el título de este mensaje es: encendiendo de nuevo la pasión. Porque yo quiero ser un apasionado por Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una apasionada por Dios. Yo quiero que mi pastor, si eres más apasionado, quiero que seas más apasionado. Los ministros, el coro, necesitamos ser apasionados por Dios. ¿Qué significa pasión? Pasión significa realizar cualquier actividad con fuerte entusiasmo. ¿Te suena familiar esto? Con dedicación y amor. Lo vuelvo a repetir. Pasión significa realizar cualquier actividad con pasión, con fuerte entusiasmo, con dedicación y amor. Lunes, culto. Ay, por favor, el culto. Es que es muy pronto. Es que el domingo hemos tenido culto y luego tenemos el lunes culto. Y sin pasar. Ahora. Oración, viernes, toda la semana trabajando. Vengo al culto, pero ¿cómo vengo al culto? Sin pasión. Y tienen que el hermano Sando y el pastor reventarse la vena aorta para que ustedes digan amén, para que ustedes digan aleluya. Y venimos sin pasión al culto, y venimos sin ganas, y nos mandan orar. Padre celestial, te doy gracias por los alimentos. Y si te dejan de orar sentado, mucho mejor. Los hermanos y las hermanas se pongan en pie. Ay, qué pesado el Omar, siempre igual, se quiere poner en pie. Que no vamos a crecer, que no vamos a crecer. Hay este pastor que pesado, que quiere ir a visitar, que quiere salir afuera, que quiere hacer reuniones, que quiere merendar. Que nos deje en paz este pastor. Y hemos perdido la pasión. Lo hacemos porque lo hacemos, pastor. Hay oración y venimos. Haces una visita y vamos y salimos y vamos a visitar, pero ya no lo hacemos con pasión. Y parece ser que nos parecemos a la iglesia de Éfeso, que nos esforzamos, que trabajamos, que estamos en la sana doctrina, pero ya no lo hacemos con amor ni con pasión. Y te tienen que reventar el oído para que digas amén. Y te tienen que tener una buena visita para que vengas con ganas. Pero apasionate por Cristo, apasionate por Él.
La pasión significa, ay, qué bonito esto, ay, qué bonito. La pasión significa tener pasiones. No tener pasiones, tengo que hacerlo. No tener pasiones, tengo que ir al culto. Pero tener pasiones, quiero ir al culto. No sé si lo están entendiendo. Cuando uno no tiene pasión, tengo que ir al culto porque estoy ejerciendo un cargo como obrero, un cargo como coro, y tengo la responsabilidad de venir al culto y tengo que venir al culto. Pero cuando tienes pasión, cuando el amor de Dios está en ti, no necesitas y no tienes que venir porque tienes que venir, sino vienes porque quieres venir. No voy al culto porque tengo que ir al culto. No, vengo al culto porque quiero ir al culto. Tengo que ir al culto o quiero ir al culto. Tengo que echar a la ofrenda o quiero echar a la ofrenda porque Dios me bendice económicamente y echo con amor, porque dice Dios ama al dador. Tengo que ser amable. No, quiero ser amable. Escuchen, anoten bien a esto, que es una palabrota. Dios no quiere que tengas que hacer, Dios quiere que quieras hacer. Palabra que estaba, que me elevan, que he estado 2 horas con esto. Dios no quiere que tengas que hacer, Dios quiere que quieras hacer. O sea que Dios no quiere que tengas que venir al culto porque estás ejerciendo un cargo. No. Dios no quiere que vengas al culto porque soy obrero. No. Dios no quiere que vaya a las oraciones porque tengo que ser obrero y me tengo. No. Dios no quiere que tengas que hacer. Dios quiere que quieras hacer. No hagas nada a la fuerza. No hagas nada por obligación. No hagas nada porque debes de hacerlo. No, aquí se hacen las cosas por amor. Por amor a Dios. Si estás ejerciendo algo o estás ocupando un lugar, si lo haces por obligación o por cumplir deberes, nothing de nothing. No vale para nada. Ay, qué bonito. Dice, habían dejado su primer amor. ¿Sabes lo que significa dejar? En griego, esto sí lo he mirado en internet, afecas, del verbo afiemi. Este verbo tiene un matiz de dejar algo e intencionadamente soltar, abandonar o desatender. En Éfeso tomaron la decisión de apartarse del primer amor y de esa pasión ardiente. No simplemente que lo perdieron, porque no perdieron el primer amor, porque dice, porque tengo contra de ti que has dejado. Accidentalmente, no lo han perdido accidentalmente, sino que poco a poco se fue desvaneciendo con una cierta voluntad. Por eso dice, has dejado, porque dejar significa soltar voluntariamente, pero perder significa perder algo involuntariamente. Miren, yo dejo la botella de agua aquí y yo sé que he dejado la botella de agua aquí. Y una cosa es perder la botella de agua. Aquí lo he dejado voluntariamente y he dejado la botella en el púlpito. Una cosa es que la tenga en el coche y no sé, y le he perdido la botella de agua. Eso ha sido involuntariamente. Y aquí Éfeso había dejado su primer amor. Había tomado la decisión de no hacer las cosas con Dios, de no hacer las cosas para Dios, sino hacer por cumplimiento y por deber eclesiástico. Pero Dios no quiere que hagas nada a la fuerza. Si le sirves, que sea por amor. Si le sirves, que no sea por cumplimiento, ni porque tienes que estar, ni porque tienes que cumplir, sino por amor, por amor, por amor y a su nombre. ¿Cuántos se están gozando en la palabra? Digan conmigo amén. Éfeso tomaron la decisión de dejar ese amor, esa pasión. ¿Seguían haciendo obras? Pregúntenme, ¿seguían haciendo obras? Sí, que las estaban haciendo, pero ya no la hacían con ese amor. Escúchenme, cuando dice tengo algo en contra de ti,
Santo, ministro, por favor. Habla a cada corazón, Señor. Cuando dice algo, tengo algo en contra de ti, no le ha dicho te odio ni te rechazo a la iglesia de Éfeso. Le ha dicho, me duele que no hagas las cosas por amor. Cuando ha dicho, tengo algo en contra de ti, iglesia de Éfeso, que ya no lo hacen las cosas con amor ni compasión, me duele. Y le dice, arrepiéntete, cambia de estado, cambia de dirección. Y le dice, haz las primeras obras. Las estaban haciendo, pero no con amor. Y Dios quiere que haga las cosas con amor. Bárraga, las cosas con amor. Que puedes tener un día malo, una semana mala, una temporada mala, pero cuando vengas al culto, que nadie te tenga que obligar a venir al culto, que nadie te tenga que obligar a levantar la mano y decir tú eres santo, que ven con pasión y podrás decir como ese salmo, dice, porque yo me alegré con los que me decían, a casa iremos. A veces nos produce tristeza venir al culto, nos produce tristeza, pero vamos a ser como David, que decía, porque yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y como decía otro salmo, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. A pesar de que como estés en un pañuelo en el cuello, sin crisis, economía, muy mal, pero entra por sus puertas con acción de gracias, haciéndote entender a ti mismo que no hay nadie como Él, que Él se dio por nosotros, que tanto nos amó, que derramó su sangre y demostró la pasión por nosotros. A su nombre y a esa gloria. Necesitamos tener amor y pasión. Tener un fuerte entusiasmo, tener una dedicación. Esto es palabra de Dios. No me estoy yendo de la doctrina, estoy siendo claro en lo que Dios quiere administrar en esta tarde. ¿Están bien, verdad? Necesitamos volvernos a enamorarnos de Cristo. Yo hubiera dicho una vez más fuerte, necesitamos volver a enamorarnos de Cristo. Cuando una moza y un mozo se están conociendo y se vuelven locos y se enamoran, ¡ay, Padre! Quiere saber todo. ¿Qué talla de zapato usa? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué le gusta comer? Quiere saber todo de él. Quiere saber todo de ella. Quiere saber qué carácter tiene, quiere saber qué gustos tiene para regalarle cosas, para agasajarle, quiere hacerle todo, porque cuando uno vive enamorado, se apasiona por el que le está enamorado. Y más que nunca necesitamos, la iglesia de Zumárraga, volver al primer amor y enamorarnos de Él, apasionarnos por Él y hacer las cosas con pasión. Dios no quiere que hagas las cosas por cumplimiento ni por obligación, haz las cosas por amor. Quiero decirte en esta tarde que le duele a Dios en el corazón cuando hace las cosas porque las tiene que hacer, pero cuando las quieres hacer, Dios se alegra y hay una satisfacción en su corazón. Necesitamos volver al primer amor. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas el primer amor? ¿Lo recuerdas el primer amor que estabas deseando de venir al culto? No sé si has tenido el primer amor. Si no lo has tenido, es que no te has encontrado con Dios. Si no has tenido ese amor fervoroso de tener que saber las cosas de Dios y morirte por las cosas de Dios, no has conocido a Dios y no has tenido el primer amor. ¿No es así, Sando? Si no has tenido el primer amor y no te has vuelto, ¿verdad, pastor? Si no te has vuelto loco por las cosas de Dios y por querer ir al culto y por querer orar y por querer tener comunión, no, has nacido de nuevo. Lo siento, esto es doctrina de la Biblia. ¿Te acuerdas del primer amor? Yo me acuerdo que cuando la tía Encarna fregaba, se ponía un cassette, tenía gris y los altavoces los tenía azules. Se llevaban las cintas al culto, lo grababa y luego lo traía y estaba todo el día con la música encendida. Igual ahora está viendo... Ah, vale, ahora sí, ahora sí. Ercay. Antes el santo, cuando trabajaba, siempre estaba escuchando predicaciones. Yo me volvía loco escuchando a René González,
me dormía con el MP3 toda la noche y dormía y me levantaba y todavía seguía sonando el MP3 con René González, que yo cantaba todas René González porque vivía en el primer amor. Y cuando el pastor hacía una actividad, David, yo me volvía loco. Estábamos deseando que el pastor hiciera una actividad para venir al culto, y el culto era a las 6 de la tarde y veníamos a las 5 de la tarde o a las 4:30 de la tarde, y estamos deseando los sábados que había oración. Me acuerdo yo que veníamos al culto gozando el sábado y luego nos íbamos corriendo, ¿verdad, tía Encarna? Y veníamos corriendo, comíamos algo corriendo y veníamos gozando a la oración con las batas, con las zapatillas de casa, y veníamos a alabar y se ponían todos, ¡ay, gran voz del júbilo! Y todos los niños gozando porque había pasión por Dios, porque había un amor genuino, porque estábamos en el primer amor. Ahora, nada de oraciones, que este pastor no haga oraciones. ¡Ay, pastor, ayuno! Hombre, pastor, vete para Peitia, déjanos de ayunar. ¡Ay, iglesia de Zumárraga! Necesitamos tener amor hacia Dios y tener pasión por sus cosas. ¿O no? ¿O no? ¿O no es así, Sando? Antes me acuerdo yo que el Sando y el Auriano se tiraban hasta las tantas, debatiendo la palabra, no criticando, no, debatiendo la palabra. Hasta las tantas ibas, y yo he aprendido mucho por escuchar. Y decían esto, y decían el otro, se reñían, se pegaban, pues decían esto no es así, esto es así. ¿Ahora qué? ¿Dónde está? Como decía la alabanza de Juan, de Juan Román y Rocío. ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están las almas que se morían por los cultos? ¿Dónde están las almas que te decían, chacho, dame el CD, dame este CD, que quiero orar? Que quiero orar, chacho, dame las alabanzas que cantas. A mí me secaban, me decían, pero Mar, dame esas alabanzas que cantas tú de René González, dámelas. Porque querían estar a solas, porque vivían en el primer amor, porque estaban encendidos por Dios, porque tenían esa pasión por saber de Él, por querer más de Él y por experimentar más de Él. Necesitamos, iglesia de Zumárraga, que vuelva otra vez a encender Dios la pasión por sus cosas. Necesitamos una iglesia que no le cueste adorar, que sea un placer, que sea una bendición venir y hacer culto para Él. ¿No te das cuenta que estamos siendo guiados por la carne? Que si ganamos dinero, no nos importa estar las horas que están. Pero si nos quitan, si estamos al culto y perdemos dinero, nos volvemos locos. Hay culto para aquí, culto para aquí, que no dejen paz. Pero para trabajar 9, 8, 12 horas para trabajar. Y me llama el domingo Abraham y me levanto por la mañana y voy a trabajar. Estamos siendo guiados sin darnos cuenta por la carne. Y el que siembra para la carne cosechará destrucción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. No hagas las cosas por obligaciones. No hagas. No, Manina. No, Manina, no las hagas por obligación. Pero hoy voy a... Hoy voy a nombrar a uno. Voy a nombrar a uno. Que no es ni el Omar, ni el pastor, ni el santo. Hoy voy a nombrar a uno. Hoy voy a nombrar a uno que tuvo tanta pasión por ti. Ay, si no te quebrantas, si no te duele el corazón, tienes que chequearte. Hoy te voy a presentar a uno que su amor y su pasión hacia ti no lo ha demostrado nadie. Que se entregó en la cruz demostrando la pasión, y con un amor se entregó hasta lo extremo. El que cuando hacías cosas malas te veía y decidió entregarse por ti. ¡Ay! Gracias, porque tú conoces mis malas intenciones, tú conoces mis malos pensamientos cuando pienso mal, cuando actúo mal, tú me has visto, porque los ojos de Dios son como llamas de fuego encendida, y con todo y eso me amó y se entregó por mí. ¡Ay, qué pasión tuvo! ¡Ay, qué pasión!
que la demostró en la cruz, que Él nos amó primero, que tú le amaste primero, dice Primera de Juan, capítulo 4, 19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dice, porque Él nos amó al ser rechazado. Fue rechazado por la humanidad, fue crucificado. ¿Y sabes lo que dijo? Esto maravilloso. Perdónalos, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, qué pasión tan grande. Mira si tiene tanta pasión que el mundo secular ha creado una película y la titula La Pasión de Cristo. ¿Qué amor tiene contigo y conmigo? Que Él nos amó hasta el final. Juan 13:1 dice, porque Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Cierra tus ojos. Cuando has hecho mal, cierra tus ojos. Cuando el Omar se ha rebotado en el pecado, Dios me miraba con ojos de pasión. Dios me miraba con ojos de perdón. Dios me miraba con ojos de misericordia. Y había que pagar un pago. Había que pagar un pago porque Dios es justo, ¿eh? No crean que Dios se saltó a la ligera el pago. No. Y Dios exigía un pago. Y la sangre de los cabritos solo tapaba, cubría los pecados, pero no limpiaba. Y Él te amó tanto. Él te demostró la pasión por ti. Ya dijo, el Omar no lo puede pagar, no, porque el macho cabrio solo cubre, no limpia. Y al no ser limpio, no es acepto. Pero Él te amó tanto, demostró tanta pasión por ti, que dijo, no, aunque yo he visto a Omar pecar, aunque yo he visto a Omar tener malos pensamientos, aunque yo he visto a Omar tener malas intenciones, aunque yo he visto a Omar tener rencor en el corazón, pero tanto le amo. Tanto amo a Zumárraga, tanto amo al coro, tanto amo a los ministros, tanto amo al pueblo, que me dio hoy por ellos y pago el precio de pago el precio de sus pecados. Por amor, por amor. ¿No te das cuenta del alcance que tiene esto? No haces nada malo, no, cariño, tú no haces nada malo. Tú no tienes malos pensamientos, tú no, yo sí. Tú no guardas rencor en el corazón, no, tú no, yo sí. Tú no tienes ponzoña, no, yo, tú no, yo sí. Señores, que todos pequemos, que todos cerremos al blanco, que todos le fallemos a Dios. Pero dice, el cordero estaba preparado. ¿Cuándo, Sando? Antes que mi pecado se hiciera patente, ya estaba el sacrificio para limpiarme. No sé si estás entendiendo esto. Pero antes que yo pecara, Dios ya preparó un cuerpo. Esta es la pasión que tiene Dios contigo, que te amó. Dice la palabra, Juan 3:16, y termino con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le duele cuando hacen las cosas por obligación. No hagan las cosas por obligación. Si yo sirviera a Dios por obligación, mejor sería que dejara el ministerio y me pondría ahí en el último asiento y se tendría que barrer el culto. Porque hacer las cosas por obligación y por cumplimiento del deber no vale para nada.
pero cuando hace las cosas con amor y compasión. Ay, Padre, estaba diciendo, tienes obras, trabajas con paciencia, pero lo haces con amor, no lo haces con pasión. Iglesia de Zumárraga, vamos a hacerlo con pasión. Que se nota cuando vengo con pasión, que se nota cuando quiero venir al culto y cuando no quiero venir al culto. Pero nos vamos a engañar. Pero si somos 35 o 20, que no somos una iglesia como Zavala de 400 personas, que nos conocemos de atrás. Desde atrás nos conocemos si has venido con buena sombra o con mala sombra. Ustedes me conocen de atrás. Iglesia de Zumárraga, la pasión brilla por su ausencia, pero Dios nos ha hablado y nos ha dicho: Zumárraga, compasión, compasión, compasión. No es que lo tengas que hacer, sino que lo quieras hacer, que salga de ti. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Un fuerte aplauso. Dios le bendiga. Un montón, 2 montones, 3 montones. Compasión, compasión. Enamórate de él.